Hola amigos de Familia Ebenecer Candelaria, nos reunimos una vez más para estar compartiendo un tiempo especial en la presencia del Señor. Estamos hoy jueves en culto profético, donde Dios habla a las almas. Vamos a poner este tiempo especial en las manos del Señor para que sea Él a través de su Santo Espíritu hablándonos a nuestras vidas. Padre, primero que todo te pedimos perdón porque sabemos que de una u otra forma fallamos, de una u otra forma te ofendemos, Señor. Si no lo hacemos de boca, lo hacemos con nuestros actos. Por eso te pido primeramente perdón por mí, te pido perdón por tu congregación y te pido, Señor, que seas tú manifestándote a tu pueblo. Te damos gracias en esta hora porque permite que estemos todos juntos, reunidos, compartiendo tu palabra, escuchando tu mensaje, pidiendo, Señor, y orando para que sea de edificación para nuestras vidas. Que cada persona que escuche esta prédica, Señor, pueda encontrar una respuesta y haya en ti un oportuno socorro a cada una de las atribulaciones que día a día tenemos como seres humanos, que podamos soportar el día malo y que saquemos adelante ese propósito y esa misión que nos has dado a cada uno de nosotros individualmente, que también podamos sacar esta misión colectiva, que podamos terminar tu obra, y es que el mayor número de personas crean en ti, Señor Jesucristo, que reciban su salvación a través de la predicación de este Evangelio. Señor, te damos gracias porque sabemos que ya tú has quitado cualquier espíritu o pensamiento o situación contraria en la vida de nuestros hermanos, en mi vida, que no permita que este mensaje llegue y haga su trabajo en lo más profundo de nuestros corazones, en lo más profundo de nuestras almas, que dé vida a nuestros espíritus y que nos impele, nos impulsa cada día a hacer tu obra, a hacer la predicación del Evangelio y a coparticipar para la conversión de muchos, para la salvación de muchos, para la restauración de hogares, como dice este ministerio IFE, Iglesia Familia Ebenecer Candelaria, ya sea en Cartagena, en Uruaco, en Buenaventura, en San Antonio, en cualquier parte, Señor, que haya un ebeneceriano que esté ahí, Jehová Nishi, que esté nuestro estandarte, que esté nuestro Jehová en Jesucristo, nuestro Señor, y que por medio de su Santo Espíritu podamos hacer las obras o las señales que sean necesarias para que cada persona crea en ti, Señor, para que cada persona se convierta verdaderamente a ti, para que pueda andar en santidad, para que pueda luchar cada día contra los vicios de la naturaleza, contra los demonios, espíritus inmundos que se quieran levantar en sus vidas, para hacerlos fallar, hacerlos ir otra vez a las tinieblas y no estar en la luz admirable de Cristo. Te damos gracias, Señor, una vez más. Ponemos este culto en tus manos, pedimos por nuestro país Colombia, que en estos momentos se encuentra muy convulsionado. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramando una unción muy especial sobre tantas personas que hoy en día experimentan este espíritu de rebeldía, y que, Señor, seas tú obrando en nuestros mandatarios para que de una u otra forma puedan abrir espacios de diálogo, puedan abrir espacios de entendimiento y puedan entender que si el pueblo se ha levantado es porque alguna de sus obras son malas. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Jueves profético. Vamos a estar compartiendo el tema Ebenecer, piedra de ayuda. Y yo te invito que vayas a tu Biblia. Vamos a estar leyendo el texto que está en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. El título: la herramienta adecuada. Aleluya. Tema: Ebenecer, piedra de ayuda. Título: la herramienta adecuada. Amén.
Ya tienen el texto, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Me permito leer para ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Versículo 12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, nosotros tenemos en nuestra vida ciertas experiencias que de una u otra forma nos marcan. Estas experiencias provienen de nuestra relación con los otros seres humanos, de la relación con el entorno. Si bien el Señor nos tiene en su mano y si bien el Señor nos predestinó desde la fundación del mundo y desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestras madres, vimos sus ojos, vimos al Señor, sabemos que hemos sido escogidos por fe. Hoy creemos porque escuchamos la predicación del Evangelio y escuchamos la voz de Jesucristo y le estamos siguiendo hoy en día. Sin embargo, hay muchas situaciones en la vida del ser humano que le afectan, y es por esas mismas experiencias que ha vivido. Amén. Vamos a estar compartiendo 3 situaciones que se deben tener en cuenta para utilizar la herramienta correcta. Amén. Para esto entonces vamos a ir a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 39 y 40. ¿Ya están ahí? Aleluya. Voy a leer para ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 39: y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, y púsolas en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su honda en su mano fue hacia el filisteo. Aleluya. La palabra nos enseña que David había sido ungido por Samuel para un propósito. ¿Y cuál era este propósito? Este propósito no era ni más ni menos que reemplazar al rey de Israel. David era un chico, era un pastor. Él estaba sujeto a su padre. Las escrituras nos dicen que él cuidaba las ovejas de su padre. Era de la descendencia de Judá, de la tribu de Judá. Su padre era Isaí y él estaba sujeto a las ordenanzas y a los mandamientos de su padre. En ese momento su padre lo tenía cuidando las ovejas. Israel se había apartado de Jehová, pese a que Jehová había hecho grandes cosas por Israel. Israel ya no quería que el sacerdocio fuera los que gobernaran los destinos de la nación. Israel quería ser como las demás naciones de su alrededor. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hoy en día Colombia quiere ser como las demás naciones. Y Israel, al ver que el sacerdocio no estaba siendo bien utilizado, que los sacerdotes en cabeza de Elí y sus hijos cometían lo que hoy en día se llama como un peculado, por apropiación, por uso, tomaban las cosas antes de tiempo, las cogían como no debían, se las comían como no era. Y Jehová tomó cartas sobre este asunto, tan así que los 2 hijos de Elí murieron en una confrontación con un pueblo que se levantó contra Israel.
Y al Elí escuchar estas noticias, el sumo sacerdote Elí, cayó de espaldas y se esnucó. Su cabeza, la columna vertebral se le rompió, quedó muerto. En ese orden de ideas, fue reemplazado por Samuel. Sin embargo, Samuel ya era viejo y sus hijos, al igual que los de Elí, también hacían malas prácticas del sacerdocio y llevaban una vida corrompida, y el pueblo se daba cuenta. Vemos una tendencia que, si bien algunos hombres que tienen el sacerdocio son fieles a Jehová, muchos de sus hijos no son fieles. Y el pueblo está viendo esta actitud en el sacerdocio. Entonces deciden poner un rey. Y Dios le dijo a Samuel, bueno, ellos no te están desechando a ti. Al final de cuentas, tú tienes una comunión conmigo. Mira, estoy hablando contigo. Pero sí están desechando que yo sea rey sobre ellos. Entonces vamos a ponerles un rey. Jehová procedió a darle la orden a Samuel de que como sacerdote ungiera a Saúl. Saúl fue ungido por rey. Dios estuvo con él. Porque sin embargo, a pesar de que nosotros nos rebelemos en contra de Dios, Dios va a estar con nosotros si hemos sido llamados a un propósito dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, al final de sin embargo, Dios está con nosotros. Sin embargo, el final de Saúl no fue el esperado. No murió viejo, lleno de días, sino que Saúl fue un hombre muy golpeado por sus propios malos deseos, por sus propios malos hábitos. A pesar de que tuvo victorias, que le entregó Jehová a muchos pueblos en su mano y le dio gran botín a los del pueblo de Israel, Jehová en determinado momento, por unas actuaciones de Saúl, decide quitarlo como rey sobre Israel. Saúl no separó la parte eclesial de la parte administrativa del reino. En ese orden de ideas, pese a que ya sí había sido la parte administrativa quitada de la parte sacerdotal, había habido una división en el poder. Estaba el poder eclesial, que era el que hacía los sacrificios a Jehová, y estaba el poder administrativo en cabeza del rey, que era el que sacaba al pueblo a la guerra, lo traía, engrandecía las arcas y hacía prosperar el pueblo. Notamos que Saúl, en la parte administrativa, tomó unas actitudes que no fueron agradables a Jehová, y en algunas situaciones, en algunos pasajes bíblicos, narra que hasta se tomó atribuciones de sacerdote, y hoy lo vemos. El rey, hoy en día, en algunos países que todavía tienen rey, se crea una autoridad divina impuesta por Dios, y utilizan sacerdotes que, si bien tienen el ministerio sacerdotal, también muchos están apartados de la presencia de Dios, de la guianza del Espíritu Santo. Y estas personas se ungen unas a otras. Los reyes ungen los sacerdotes y los ponen en sus cargos, y los sacerdotes ungen reyes y los ponen en sus cargos, pero desafortunadamente por lucro, por vanidad o por situaciones políticas, familiares, pero al final de cuentas económicas, de ambición. Teniendo en cuenta toda esta situación, Jehová quita a Saúl, lo quita del gobierno administrativo, y en su lugar le da la orden a Samuel que unja a David. David, como decíamos anteriormente, estaba sujeto a su padre, estaba en el campo, era un pastor. Ya Saúl era un hombre de guerra, ya tenía varios años en guerra, y Jehová le había dado muchas victorias. Pero en determinado momento Saúl entra en una crisis, y sobre todo esta crisis porque fue Jehová quien se apartó de Saúl.
Jehová se apartó y dijo, ya no voy a estar más con este hombre, ya vamos a poner a David, vamos a reemplazarlo porque este hombre no me honra, se le dan órdenes, no las cumple, se cree sacerdote, quiere ministrar las cosas santas, quiere administrar, quiere hacer de todo. En esa situación, entonces, se unge a David para que gobierne, pero David es simplemente un pastor que está cuidando sus ovejitas allá en el campo, obedeciendo a su padre, estaba sujeto. A diferencia de Saúl, que no se sujetaba a nadie, hasta se hizo una imagen y él mismo daba vueltas alrededor de la imagen y decía, wow, qué grande soy. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, en este orden de ideas viene un ataque nuevamente de un pueblo, el pueblo palestino. Hoy en día se conoce como palestino. Palestino se escribe en el antiguo idioma hebreo filisteo. Los filisteos son los mismos palestinos. Por eso ustedes escuchan noticias que Israel pelea con Palestina y se tiran bombas. Y la situación no ha cambiado en más de 4.000 años, 5.000 años aproximadamente, quién sabe. Pero es la misma. Eso quiere decir que el enemigo, si bien cambia sus estrategias, el enemigo es el mismo. Amén. Cambia de estrategias y cambia de ubicaciones y cambia de apariencias, pero el enemigo siempre es el mismo. La batalla siempre va a ser del pueblo de Dios contra los que Dios ha desechado. Aleluya. Amén. En esta situación se levantaron unos hombres, vinieron y se formaron en orden de batalla contra Israel, no filisteos. Y dentro de los filisteos venían unos hijos de Anac. Anac era un hombre de la prehistoria que era un gigante, y de la descendencia de él habían nacido o surgido varios gigantes. Dentro de estos, un hombre Goliat de Gat, filisteo, y vino a luchar contra Saúl. Que Saúl era, dice la palabra del Señor, Saúl era en Israel, cuando todo Israel se formaba para la guerra, Saúl le sacaba la cabeza a todos los israelitas, o sea que Saúl era un hombre grande. Y entonces los filisteos consiguieron otro hombre más grande, porque sobre un grande hay otro más grande. Aleluya. En la naturaleza humana, si hay un león grande, pues viene otro león más grande y lo enfrenta para quedarse con lo de él. Este fue el caso de Saúl y Goliat. Y puede ser el caso en tu familia. Hay una mujer más hermosa que tú y viene y te enfrenta y dice, bueno, yo soy más hermosa que tú y te voy a quitar tu marido. O viene un hombre más fuerte que tú, más hermoso que tú, y dice, bueno, yo te vengo a quitar tu mujer, y te voy a quitar tus hijos, y te voy a quitar tu hogar, y te voy a quitar tu finanza. Viene un negocio más grande y se te pone enfrente y te dice, te voy a quitar tu finanza. O sea que el enemigo siempre, el eje de ataque siempre es el mismo, del más fuerte hacia el menos fuerte. Por eso nosotros siempre tenemos que tener nuestra confianza puesta en Jehová. Amén. Yo no sé qué situación estás viviendo tú en tu vida. Muchas veces nos identificamos con cosas del mundo, a pesar de ser cristianos, entonces siempre se nos van a levantar los mismos enemigos, tanto a los cristianos como a los mundanos. Usted está sentado ahí como cristiano, puede haber también una persona que no ha sido todavía convertida al evangelio, no es cristiana, y tenemos los mismos enemigos. La falta de dinero, yendo normal en los negocios, problemas en el hogar con el cónyuge o la cónyuge, problemas con los hijos, o sea, todos tenemos los mismos problemas. Entonces no necesitamos que el Espíritu nos diga, no, este tiene este problema para que... no, hermano, es claro, tenemos todas situaciones difíciles y debemos confiar en Jehová. Amén. Pero entonces aquí viene la situación donde tenemos que saber cómo utilizar esos tres elementos que nos permitan tener a mano la herramienta correcta. Aleluya. Entonces dice la poderosa palabra del Señor que David llegó el momento de que subiera al escenario público, al escenario político, al escenario administrativo del gobierno. Y entonces, ¿qué más que una crisis? Había una crisis, o sea, Saúl estaba en crisis porque Jehová lo había abandonado. Saúl estaba en crisis porque veía que se le estaba yendo el poder de las manos, que su corona se le estaba perdiendo, que estaba siendo humillado el pueblo de Dios, y él era el más grande, él era el más poderoso.
Y vino otro más grande, otro más poderoso, lo estaba retando, lo estaba poniendo en entredicho, o sea, contra la espada y la pared. Entonces viene Saúl y dice, ¿qué vamos a hacer nosotros con este tipo? En su interior él diría, yo tengo miedo de enfrentarme a ese gigante. Y si Jehová no está conmigo y me mata, y coge a Israel, y coge a mi mujer, y coge a mis hijos, y coge mis cosas. O sea, terrible. Imagínense la situación de Saúl, viviendo tan bien, siendo rico, gobernando, mandando, haciendo. Entonces era una situación difícil para él. O de pronto tenía esa situación en la que estaba acomodado, sabroso ahí, y temía que la iba a perder contra ese poderoso gigante, contra ese guerrero. Resulta que el padre, preocupado porque dos hijos de él trabajaban en el gobierno de Saúl, tenía dos hijos allá en la guerra, le dice, hey David, ven acá, dime padre, ve a ver cómo están tus hermanos y llévales comida, y llévales queso, llévales pan, llévales leche, llévales cosas para que ellos se fortalezcan para la guerra, porque si no se meten los filisteos y nos vuelven esclavos a todos, que tus hermanos estén fuertes. Entonces David obedece a su padre y se va con su paquete, y cuando llega allá encuentra el escenario político, uno enfrente al otro, y el uno humilla al uno y el otro con miedo y no se atreve a actuar, y viene y se pasea el gigante y reta a Saúl y reta el campamento de Jehová y le dice que él los va a destruir, que los va a matar, que les va a hacer cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Y de pronto eh, viene ¿cómo explicarlo? Viene como la idea, David, viene como el recuerdo de, a mí me dieron una palabra, a mí me dijeron que iba a llegar mi tiempo, seguramente David dijo, a mí me dijeron que iba a llegar mi tiempo, a mí me ungieron por rey y profeta, a mí el profeta me dijo que iba a ser un hombre grande y que iba a dirigir los destinos de mi nación. Aleluya. Entonces viene David y empieza a preguntar, ¿y qué es lo que pasa aquí? No, mira, el gigante ese tiene azarado al pueblo de Dios y lo tiene contra la espada y la pared, y a las autoridades, a los gobernantes, a todos nos tiene. Y tiene un poco de gente ahí listo para que él nos va a golpear. Ese gigante puede ser una ideología, una idea. ¿Y qué vamos a hacer nosotros entonces? ¿Quién nos va a salvar? Porque Saúl está allá en el campamento y no sale. El gobernante de nosotros está metido en su campamento y no sale. Entonces de pronto David dice, ¿qué es lo que le va a dar el rey al que quite lo propio de Israel? Y entonces el rey dijo, bueno, el que sea tan valiente de enfrentar a ese gigante y derrotarlo, debe ser familia mía. Si no es familia mía, lo hago familia mía, pero yo sigo en el poder. Aleluya. Ahí vamos entendiendo cómo maquina el hombre. Y bueno, David dijo, bueno, llegó mi tiempo de entrar al escenario político, voy para esa. ¿Y rey qué? Y el rey, tú te vas a enfrentar, peladito. Y sí, porque David era mono, bonito, bajito, o sea, de estatura promedio, normal, o sea, un pelado bien, ¿ya? Y el rey dice, bueno, pelado, tú te vas a enfrentar a ese gigante. Entonces le dice, claro, rey, hombre, si él está faltando el respeto a los escuadrones de Dios vivo, del Dios viviente, Jehová me lo va a entregar en la mano, porque ese tipo nos está faltando el respeto como pueblo de Dios. Entonces cuando Saúl ve en David esta convicción que antes tenía él, pero que ya no tenía, dice, hombre, vamos a vestirte, ponte mi ropa, ven, ponte mi ropa. O sea, Saúl, sí, porque cuando lo vayan a ver, igualito a Saúl, o sea, el yelmo de Saúl, la coraza de Saúl, la espada de Saúl, la ropa de Saúl, o sea, iba a pelear y bueno, o sea, vemos que más adelante otro rey, Acab, también trató de utilizar la misma estrategia con Josafat, lo quiso vestir como él, que se vistiera como rey, él se vistió como soldado nomás para que mataran a Josafat. Entonces son estrategias que siempre utiliza el enemigo. Vete como tal persona, vístete, predica, vive como tal persona. Cuando cada persona tiene su propio llamado, cada persona tiene su propia forma de enfrentar al enemigo.
su llamado. Usted tiene que creer es que Jehová le ha entregado ese enemigo en sus manos. Aleluya. Entonces dice la poderosa palabra del Señor que David se puso los vestidos de Saúl, se puso la espada, se puso la coraza, se puso la malla y trató de andar, pero digo, hombre, yo con esto no puedo andar, o sea, yo no he practicado esto. Este no es mi tipo de guerra. Le digo, yo cuando estaba en el campo y venía el oso, venía el león, yo peleaba era de esta forma. Y este filisteo es un animal porque no conoce de Dios. Como dice la poderosa palabra de Dios, el hombre es natural, es animal, carnal, diabólico. Entonces dijo, este filisteo va a ser como otro de estos animales grandes y temerosos, que uno le tiene temor, que la gente normal le tiene temor, pero yo lo voy a enfrentar en el nombre de Jehová. Hoy lo hacemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces David cogió y todas esas cosas decía, no, yo no voy a hacer la copia de otra persona, yo voy a hacer yo, como me ha llamado el Señor, como me ha ungido el Señor. Aleluya. Entonces tomó el cayado en su mano. Primer elemento que hay que tener en cuenta. Tomó el cayado en su mano. El cayado representa para el pastor la vara donde se apoya, la vara de autoridad, la vara pastoral. Es un pastor. Él era pastor de ovejas. ¿Qué tenía que llevar? ¿Una espada o un cayado? Llevaba su cayado, llevaba su vara. Aleluya. Representa la autoridad con la cual yo voy a pastorear, con la cual yo me voy a parar, con la cual yo voy a mostrar. Ese elemento hay que tenerlo en cuenta. Aleluya. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es que escogió 5 piedras lisas del arroyo. Cuando nosotros escuchamos lisa o liso, es da liso. O sea, hay gente que es lisa. Y desafortunadamente eso es lo que hay. Entonces, de eso hay que coger. Cogió 5 piedras lisas. Tomó 5 piedras lisas. Las sacó del arroyo. Ahora, ¿qué característica tiene la piedra lisa? La piedra lisa, cuando usted la tira encima del agua, ella rebota hasta que pierde el impulso y ahí es que se hunde. Una piedra normal da un bote y se hunde. La piedra lisa puede dar varios rebotes antes de hundirse. El cristiano da varios rebotes antes de hundirse. Aleluya. Pero como piedra tiene que hundirse si el Señor no hace nada, si el Señor no lo sostiene, si el Señor no le da la mano a Pedro, se hunde. Entonces, pero nosotros de pronto aguantamos un poquito más antes de hundirnos. Y al final tenemos la esperanza de que el Señor nos va a dar la mano, aleluya, porque tenemos un Cristo que camina sobre las aguas. Yo no sé si tú lo tienes, pero yo lo tengo, aleluya. Entonces, otro elemento, piedras. ¿Cuál es el tercer elemento que tiene que tener? La onda. Amén. El tercer elemento que tiene que tener es la onda. Porque ¿con qué va a lanzar las piedras? Entonces, la onda representa una flexibilidad, pero esa flexibilidad también representa un gran impulso. Cuando usted coge la onda y la estira, es flexible. El cristiano tiene que ser una persona flexible, tener longanimidad. Esa es la longanimidad, la flexibilidad. El cristiano tiene que ser flexible. Y cuando nosotros vayamos a tirar la roca que tiene que salir es la roca viva. Jesucristo, la roca viva. Esa es la roca que tenemos que tirar. Aleluya. David lo sabía. ¿Qué pasó después? Muchos conocemos la historia. Llegaron a la línea de batalla. David no llegó con espada, ni con jabalina, ni con lanza. David llegó con su vara, con su saco pastoril donde traía las piedras y con su onda a enfrentar un enemigo común que tenemos tú y yo. ¿Por qué David no utilizó la vara? Quizás la vara lo dejaba en el área de poder del enemigo. Pues profético. No te quieras mover en el área donde está tu enemigo, porque te puede agarrar y te puede destrozar, te puede derrotar. ¿Por qué no utilizó la vara? Porque con la vara, ese tipo tan grande y él sin fuerzas,
como somos nosotros, unas personas que podemos darle un golpe a otro tipo más grande, a un gigante de 2,5 metros, de 3 metros, que tiene malla, que tiene yelmo de bronce, o sea, un tipo que puede cargar un casco de bronce. Usted sabe lo que pesa el bronce. Una malla metálica que puede cargar una lanza que pesa 100 kilos, 200 kilos. O sea, imagínese la fuerza de ese tipo. O sea, usted que va a hacer con un palito. O sea, esto representa muchas veces la situación que uno está viviendo en su casa, en su hogar. Muchas veces el enemigo se nos levanta en la casa, se nos levanta en el hogar, y nosotros lo vemos que no hay por dónde cogerlo. O sea, ese enemigo no hay por dónde agarrarlo, por dónde golpearlo para que caiga, cómo darle una palabra, cómo lanzarle a Jesucristo para que Jesucristo lo tire sobre su cara como cayó Goliat de Gat. No podemos dejarnos meter en el área del enemigo, en el espacio del enemigo, no podemos. Nosotros tenemos que tener a Jesucristo. Entonces, fíjese, hay elementos que al final de cuentas te permiten utilizar la herramienta correcta. ¿Cuál es la herramienta correcta? Jesucristo. La roca era la herramienta correcta. Pero hay otros elementos. Sí, tienes que tener autoridad para que te vean como un pastor. Sí, tienes que tener un saco donde vas a meter las piedras que vas a utilizar, las personas que vas a enviar. Tienes que tener una onda para que puedas tener flexibilidad y fuerza. También puede representar la fuerza económica para poder enviar a alguien a que vaya a impactar el reino de las tinieblas. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que tener esos 3 elementos en cuenta. Tenemos que tener una autoridad, tenemos que tener una vida en santidad, tenemos que tener el conocimiento de la palabra, que es lo que nos da esa autoridad para poder hablar. Como decían de Jesucristo, este hombre habla como quien tiene autoridad. Claro, si conoce las Escrituras. Él las inspiró en el Espíritu Santo. Aleluya. Las piedras son representación de nosotros los seres humanos. Piedras lisas significa que son piedras que tienen que tener un proceso. La piedra adecuada, la herramienta adecuada. Y quizás no es el que tira la piedra el que hace el trabajo. La piedra hace el trabajo. Hay una serie de elementos que están alrededor de esa piedra, pero la piedra al final de cuentas es la que hace el trabajo. Es la que pega en la mente y derriba todo argumento, toda fortaleza. Por fuerte que veas tú ese enemigo, la piedra va a pegar y derribará en su mente, en su fortaleza, cualquier situación que se quiera levantar en contra tuya. Es necesario para el pueblo de Dios. Aleluya. Dice la poderosa palabra del Señor: Ebenecer, piedra de ayuda. Ministerio profético, Iglesia Familia Ebenecer Candelaria. Piedra de ayuda. Es la piedra que se lanza. Es la piedra que entra a la familia. Es la piedra sobre la cual se edifica una familia. Es la herramienta correcta. Jesucristo es esa piedra de ayuda. Jesucristo es esa piedra angular. Jesucristo es esa roca que desmenuza cualquier artimaña del enemigo. Usted quiere saber si algo es de Dios, usted quiere saber si algo no es de Dios, simplemente lea la palabra del Señor. Conozca la palabra del Señor. Ahí el Señor da su opinión. Ahí el Señor dice cómo Él piensa que debemos actuar nosotros los seres humanos. Porque debemos creer en Jesucristo. Debemos creer que Él es la roca viva. Debemos creer que Él es la roca que puede derribar todo argumento. Pero tenemos que tener unos elementos. Tenemos que tener unos elementos en cuenta. Tenemos que tener una autoridad. Tenemos que tener una flexibilidad. Tenemos que tener una fuerza. Tenemos que tener una longanimidad. Tenemos que tener esas piedras. 5 piedras. Dice la poderosa palabra del Señor que más adelante se levantaron 4 gigantes más. David mató uno en su reinado. Los otros valientes de David, cuando ya él estaba viejo, eliminaron 4 gigantes más. Hombres de su confianza eliminaron 4 gigantes más que se levantaron. El ministerio no es de uno solo. El ministerio no es de un solo hombre. El ministerio es de Dios en cabeza de Jesucristo, para que muchos de nosotros
como piedras vivas, llevemos esa ayuda, piedra de ayuda, seamos esa piedra de ayuda en la construcción de una mejor sociedad, en la construcción de una familia, en la construcción de una persona de bien, en la construcción de una persona temerosa de Dios. Para que haya un cambio, nosotros tenemos que utilizar la herramienta correcta. La herramienta no es la fuerza del hombre, la autoridad, la onda, armas y armas no. La herramienta correcta es la palabra de Dios, que es Jesucristo vivo. Si tú has creído hoy en que Jesucristo te puede dar la victoria en tu vida, yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro. Vamos a hacer la oración de fe. Vamos a arrepentirnos nuevamente, a convertirnos al Señor y vamos a hacer la oración de fe. Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra. Te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida, para que al momento del juicio sea yo hallado dentro de ese libro hermoso de la vida, dentro de los justos que creyeron en ti, porque la justicia es creer que tú eres el Señor, que tú moriste por mí, que tú pagaste mi pecado y que debo amarte cada día más, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos escuchar tu mensaje, por permitirme compartir tu palabra, por permitirme enseñar a cómo derribar gigantes. Los gigantes siempre van a estar ahí. Siempre en determinado momento se levantarán gigantes y probarán nuestra fe. Pero nosotros tenemos la herramienta correcta, porque el Señor nos ha dado la piedra de ayuda, que es Jesucristo. Te bendigo, hermano, hermana, que me escuchaste. El Señor nos continúe bendiciendo a todos.